Amados y amadas del Señor, bienvenidos a esta sesión número 60 de este comentario bíblico de Apocalipsis, donde estamos estudiando el capítulo 16 de Apocalipsis, estamos estudiando las copas. Vamos a orar. Padre Santo, qué maravillosa es tu palabra, qué maravilloso es tu plan. Señor, que nos podamos gozar en medio de estos tiempos atribulados, gozar en la esperanza a la cual hemos sido llamados, gozarnos en la herencia que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por este tiempo. Amén. Bien, la vez pasada iniciamos el estudio del capítulo 16, estuvimos viendo las primeras tres copas y hoy día, antes de continuar con las copas, quisiera hacer un breve repaso para aquellos que, bueno, después de ya un año, más de un año que llevamos estudiando juntos, se han olvidado de un par de capítulos. Les recuerdo que en este estudio estamos actualmente viendo las 7 copas, pero antes de eso en Apocalipsis aparecieron varias otros 7. A ver si aquí puedo mostrarles esto. Aquí tengo un pequeño resumen que ya se los mostré un par de sesiones atrás, que habla de los 3 7 que aparecen en Apocalipsis. Bueno, aparecen hartos 7, pero referente a juicios. Tenemos los 7 sellos, tenemos las 7 trompetas, tenemos las 7 copas. Y recuerden que el 7 simboliza de alguna manera la perfección, ¿sí? La perfección del plan de Dios y de la creación de Dios. Entonces acá ustedes pueden ver los 7 sellos, se los recuerdo, está primero el caballo blanco, donde Dios permite que se instaure el gobierno mundial de la bestia, de alguna manera, ¿no es cierto? El caballo rojo, la guerra mundial; el caballo negro, la inflación con la hambruna mundial; el caballo 4, caos, con muerte, guerras, hambres, pestes, fieras, ¿no es cierto? Un caos al cual el anticristo de alguna forma va a pretender, bajo engaño, hallar solución. Y ahí viene el 5.º sello, el martirio de la iglesia. Y luego de eso, el gran terremoto en la tierra, oscurecimiento, caída del cielo, ¿no es cierto? Las potencias de los cielos son conmovidas en el 6.º sello, y después en el 7.º, silencio en el cielo. Eso lo estudiamos hace meses atrás. Después las 7 trompetas, donde tenemos ya este toque del inminente retorno de Cristo. Ya cuando suenan las trompetas significa que Jesús va a llegar. Recuerden que al toque de la final trompeta, Él viene. Entonces, la primera trompeta granizo, fuego, 1/3 de la tierra es quemada. La segunda trompeta cae un meteorito al mar, 1/3 del mar muere. Después otro meteorito ajenjo, se deshace la atmósfera y contamina 1/3 de las aguas potables, se pierde 1/3 de la luz solar. Y después aparentemente un meteorito también libera seres subterrestres, 5 meses de tormento con esos bichos demoníacos, ¿no es cierto? Y 4 ángeles caídos, después los ángeles caídos con su ejército alienígena matando 1/3 de la humanidad. Y después la séptima trompeta, el reino del mundo llega a ser de Dios. Todo esto el preparativo inminente, la destrucción de este mundo para la venida de Cristo. Entonces, cuando llegamos a las 7 copas, estas 7 copas probablemente representan, de hecho, la venida de Cristo. Esto que está descrito desde el capítulo 16 hasta el 19 de Apocalipsis. Porque estas 7 copas, si bien los sellos pueden haber pasado años entre el primer sello y el último sello, y las trompetas probablemente también años o meses, pero cuando ya hablamos de las copas es algo que sucede una tras otra, tal vez un día tras otro, dentro de la misma semana o el mismo mes. Dice, y vamos a leer este texto antes de volver aquí a esta imagen. Quiero volver al texto bíblico, leerlo para que vayamos comprendiendo esto. Dice así. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber, pues se lo merecen.
También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hasta aquí leímos y estudiamos la vez pasada, ¿no es cierto? Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el mar, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hasta aquí vamos a llegar hoy día. Aquí vemos que estas copas son derramadas una tras otra. ¿Cómo lo vemos? Que cuando están en la quinta copa, donde se oscurece el reino de la bestia, aún están llorando la primera copa de las úlceras. Es decir, es una tras otra. Aquí ya los dolores de parto definitivamente son un expulsivo, son los últimos gemidos porque Cristo ya está viniendo. Probablemente, tal vez incluso ya apareció, porque todo el contexto de las copas es en realidad el día de la ira del Señor. Así lo describe el Antiguo Testamento. Y cuando el Antiguo Testamento describe el día de la ira del Señor, de hecho, describe estas copas de alguna manera, no diciendo copas, pero sí hablando de estos juicios. Entonces, el día de la ira del Señor es lo que en Apocalipsis es llamado como las copas, y donde de hecho aparece la palabra ira, ¿no es cierto? Como ustedes se dieron cuenta aquí, en el versículo 1, las 7 copas de la ira de Dios. Por tanto, esta ya es definitivamente la época de la ira. No es así en los sellos, donde si bien los sellos son crudos, ¿no es cierto?, son difíciles, y las trompetas igual, aún los sellos no son los juicios, como también lo estudiamos ahí, porque el quinto sello ellos aún claman por la justicia de Dios. En este caso ya llegó el día de la ira del Señor. Ya llegó ya terminó el toque de las trompetas, o están por ahí tal vez en la sexta, séptima trompeta, y ya viene el Señor y lleva esto a cabo. Entonces, esto es un lapso corto. Como les decía, aún les duelen las úlceras de la primera copa cuando están ya en la quinta. Y de hecho llama la atención que después en la sexta copa ellos se juntan para pelear contra Jesucristo. Por tanto, me imagino que debe estar ahí presente. Dios simplemente en este punto de la historia, Él baja el telón en un mundo supuestamente perfecto, guiado por el anticristo, que había prometido paz y seguridad, que había prometido probablemente vida eterna por medio del transhumanismo y la marca de la bestia, que había prometido muchas cosas, pero se baja el telón y el Creador dice nada más. Y dentro de esto, ¿no es cierto?, del día de la ira del Señor, nosotros creemos, al menos a mí me parece que probablemente nosotros en ese punto ya no estaremos, porque Cristo está manifestado, la ira de Dios se manifiesta con poder, y como dice la Escritura, nosotros no tememos la ira del Señor, porque ya Cristo tomó la copa por nosotros, como lo vimos la vez pasada. Ahora, si ustedes se dan cuenta también en estas plagas, y vuelvo aquí a mostrarles el power, en estas plagas de las copas son bien parecidas a ¿cuáles plagas? A las plagas de Egipto. Dice úlceras, plaga de Egipto hubo úlceras, sangre, el agua se convierte en sangre, cosa que también sucedió en Egipto, el sol quema, eso no pasó, el reino de la bestia oscurecido, eso sí pasó, y después la guerra y al final granizo y terremotos, sí, también ha pasado. Entonces aquí hay una especie de reedición de las plagas de Egipto, lo que es muy importante, porque establece una similitud, un paralelismo entre lo que pasó esa vez en Egipto y lo que va a pasar en el futuro. Hay grandes paralelismos. El pueblo de Dios siendo oprimido, siendo asesinado, y viniendo el Redentor, el mejor y verdadero Moisés, que saca al pueblo de Egipto, es Jesucristo mismo, el que va a redimir al pueblo mientras Egipto va a ser destruido. Egipto será duramente destruido, y todas las divinidades, así como fueron destruidos en Egipto, también serán destruidos las divinidades, ¿no es cierto?, que pondrá el anticristo. Entonces, hay un paralelismo de historia de redención, un rescate, una liberación que ocurre en el periodo de las copas. Y esto estaba ya profetizado. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Lamentaciones. Miren, vamos a Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3.
versículo 39. Quiero leer este primero antes de ir al siguiente versículo de Lamentaciones 3. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y uno dice, bueno, tiene mucho que lamentarse con todas esas copas que están cayendo. Y dice, ¿por qué se lamenta? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Qué ha provocado la destrucción del mundo? ¿Qué ha provocado el derramamiento de la ira de Dios? Dice en el texto de Apocalipsis que los hombres blasfemaban a Dios por intervenir. La pregunta es, ¿por qué tuvo que intervenir? Tuvo que intervenir en justicia por el pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Si Dios interviene, ¿se lamenta porque Dios es bueno? Laméntese en su propio pecado. El ser humano va a cosechar lo que sembró. ¿Y qué sembró? Mató a Cristo. Mató al Rey de Reyes. Entonces tendrán que cosechar muerte. Laméntese el hombre en su propio pecado. Entonces, en esta ceguera del ser humano y en esta rebelión, el ser humano va a estar muy enojado. Hoy en día muchos dicen, ¿por qué el Señor no interviene? ¿Por qué permite que niños mueran de hambre? ¿Por qué permite que haya tráfico sexual? Bueno, la pregunta es, ¿y si Dios interviene? ¿Le va a gustar al mundo? Si Dios interviniera hoy día y derramara hoy día su ira sobre todos los impíos, ¿eso le gustaría al mundo? La respuesta bíblica es no. Dios no ha intervenido de esta manera por misericordia, para salvar a aquellos que tienen que ser salvados. Entonces, por eso Dios nos ha intervenido. Pero Él sí va a intervenir. Y cuando intervenga, esto no le va a gustar al mundo. Laméntese entonces el hombre no en las copas de la ira, laméntese en su propio pecado que ha causado la destrucción de ellos y del mundo. Y dice así en Lamentaciones 3 también, pero el versículo 64, 65. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Dales el pago según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Y vemos que en Apocalipsis 16 se cumple un endurecimiento, como en la época de Faraón. Un faraón que Dios también endureció su corazón, dice la Escritura. Y dice así textualmente, que Dios permitió y llevó a cabo eso, endureció el corazón de Faraón, para que él sea receptor, como un vaso de ira, receptor de los juicios de Dios. Ahora uno dice, pero eso es injusto, ¿por qué el Señor hace eso? Eso no es injusto. El Señor está de hecho siendo plenamente justo cuando le da el pago según la obra de su mano. Un faraón que había asesinado a miles de niños israelitas, ¿no es cierto? Y había hecho una dura persecución. Era justo el pago de entregarlo al endurecimiento su propio corazón. Era justo ese pago. Ese mismo pago el Señor lleva a cabo acá en estos versículos que vemos en Apocalipsis. Cuando leemos, y vuelvo nuevamente a Apocalipsis 16, cuando leemos en el versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ellos saben que Dios lleva a cabo las plagas como Faraón sabía. Ellos saben que están mal, pero no se arrepienten, sino que le echan la culpa a Dios por tener poder, por enviar esas plagas y enviarlas, y no abstenerse. Y el Señor dice, no, llegó el tiempo. Y el versículo 11 dice, y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque Dios no les concede arrepentimiento. Es el Señor el que concede arrepentimiento, de acuerdo a su misericordia. Y tal vez tú puedas decir, pero eso es injusto. No es injusto. De hecho, lo justo es que ninguno de nosotros hubiese procedido a arrepentimiento, pero el Señor en su misericordia nos salvó, no nos entregó a nuestras obras. Eso es precisamente lo que pasa con este mundo caído y que leemos en Romanos 1, que ya lo he leído con ustedes, pero se los vuelvo a repasar. El ser humano decide adorar la creación antes que al Creador, no glorificar al Señor, y profesando ser sabios se hacen necios y cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Y qué pasa?
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Este es un acto de juicio de Dios, pero que no es injusto. Es justo, como dice Lamentaciones, que Dios entregue al ser humano a sus propios caminos, a lo que desea. El ser humano no quiere a Dios. Bueno, el Señor entonces no les da a Dios. No se da a sí mismo a ellos. El ser humano quiere inmundicia. Bueno, entonces el Señor los entrega a su inmundicia. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces el Señor ha entregado a nuestro mundo a sus propias pasiones vergonzosas. Lo que ha querido, el mundo lo ha obtenido. El mundo quería inmoralidad sexual, bueno, tiene entonces un gobierno LGTBI, ¿no es cierto?, gobernando, oprimiendo sobre el mundo con injusticia, con actos vergonzosos entre hombre y hombre y mujer, dice acá. Y eso, dice, es una retribución que el Señor da y que es justa, es debida. Es debida. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No convienen, porque el pecado no le conviene a nadie. El pecado destruye tu vida. Entonces el Señor los abandona a su propio pecado. Los abandona a su endurecimiento. Eso es un acto de Dios. Dios los abandona a sus propios pensamientos necios. Es un abandono que es terrible, pero es un acto justo, porque el ser humano es rebelde y se resiste en glorificar al Señor. Entonces eso es precisamente lo que vemos después en Apocalipsis 16, donde ya ellos están, el mundo ya no es ateo en Apocalipsis 16. El mundo simplemente es rebelde, porque en Apocalipsis 16 todo hombre, todo ser humano sabe que existe Dios. Dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Ellos saben, frente a tanto mal, que en la verdad Dios existe. Ellos lo saben, así como el faraón supo que las 10 plagas provenían del Señor. Él sabía, pero no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque el Señor ya los había abandonado a sus propias concupiscencias, a su propio endurecimiento. Y de esa manera el Señor gobierna soberanamente sobre el mal. En primer lugar, Él gobierna sobre el mal restringiendo o soltando a las criaturas caídas. En este caso, las suelta a sus propias concupiscencias. Y uno dice, ¿y por qué hace eso? El Señor hace todo siempre por motivos santos. Si el Señor abandona en ese punto de la historia al ser humano a sus propias concupiscencias, es porque ya colmó la copa de la paciencia y de la misericordia y de la bondad de Dios. Alguien que es bueno no puede tolerar eternamente la maldad. Así que el Señor no la va a tolerar eternamente. El Señor la ha tolerado mucho tiempo, 2000 años. 2000 años lleva esperando el Señor. Cuando llegamos al capítulo 16 de Apocalipsis, ya se acabó el tiempo. Se acabó la gracia, se acabó la paciencia, no para con su pueblo, que está resguardado en Cristo, pero sí para con el mundo que rechazó a Cristo. El que no quiso pararse detrás de Cristo, que bebió la copa de la ira por nosotros, tendrá que beber la copa de la ira por sí mismo, como dice Abdías 1:15. Vamos a Abdías, que introduce el tema de la copa y la ira de Dios también en el Antiguo Testamento. Y que dice así: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Y fíjense, esto es justo. Como tú hiciste, se hará contigo, le dice al mundo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es un acto justo. Cuando el Señor entrega al mundo a que tomen las copas de la ira, es un acto justo. Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, es decir, así como se regocijaron matando, ¿no es cierto?, a creyentes y a Cristo mismo, dice, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará su posición. El Señor dijo, ¿ustedes celebraron? Bueno, les toca ahora el llanto. Mientras que mi pueblo, que lloró por mucho tiempo,
ahora les toca celebrar en mi santo monte. Gloria al Señor. Qué glorioso va a ser ese día, mis queridos. Entonces, las copas en el Antiguo Testamento representan este día de la ira del Señor, el retorno ya de Cristo, la destrucción de los impíos, la entrega de los impíos a un camino sin retorno, ¿no es cierto? No hay arrepentimiento para ellos y es un acto justo de juicio de parte del Señor. Y estas copas entonces son copas de destrucción final que de alguna forma hacen eco, ¿no es cierto? Son un eco potente de lo que son las 10 plagas de Egipto, porque ya el pueblo de Dios ha salido de Egipto y ha sido rescatado por el Redentor. Y yendo un poco más ahora a la cuarta y quinta copa, porque ya hemos discutido las primeras tres en la sesión anterior. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. La cuarta copa, el sol quema al ser humano. El sol quema al ser humano. En esta cuarta copa parece que las llamaradas solares, ¿no es cierto?, ya dejan la escoba. Probablemente el ser humano ni siquiera va a poder salir a la calle sin traje espacial, según como se ve acá en Apocalipsis 16:8, que si salen sin traje espacial van a quemarse, no van a poder disfrutar de la creación de Dios, porque se resistieron al Creador. Pensaron que podían disfrutar de la creación sin el Creador. No se puede, dice el Señor. Esto fue profetizado por Malaquías, capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento en nuestro canon. Y Malaquías capítulo 4 dice esto: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. ¿Se acuerdan que el Nuevo Testamento dice esto también? Que el día del Señor será como fuego y quemará. Bueno, aquí tenemos esta descripción. Ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Imagínense, va a quemar hasta las raíces. Mas a vosotros, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. El día del Señor, mis queridos, destrucción para unos, explosión del sol con llamarada solar y quemará el mundo entero. Pero para nosotros, esa explosión final significa el nacimiento del sol de justicia. Qué bonito será eso. Dice que el Señor vendrá, en sus alas traerá salvación. Cristo vendrá con un caballo blanco lleno de majestad y gloria. Y nosotros saltaremos como becerros. El mundo será quemado. Nosotros, como corderitos, como becerritos, estaremos saltando de gozo, cantando aleluya al Señor. Viene nuestra salvación. Hemos sido oprimidos, hemos sido perseguidos, hemos sido excluidos de la sociedad, hemos sido asesinados, hemos sido encarcelados, pero ahora nació el sol de justicia, ha llegado el Salvador. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué fuerte este texto, mis queridos. Nosotros vamos a volver con Cristo en gloria y majestad. Y nuestros enemigos, los que nos sacaron de este mundo porque no tenemos la ciudadanía acá, dice que serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies. Nada. ¿Qué es la ceniza? ¿Qué es la ceniza? Es destrucción eterna. Mis queridos, por un lado, esto es gozo para el pueblo y por otro lado es tristeza. Va a haber mucha gente conocida por nosotros, incluso familiares, que van a ser parte de esas cenizas, porque fueron rebeldes al Señor, porque se pusieron la marca a la bestia, porque decidieron no salir de este mundo. El que quiera ganar su vida acá y preservar su vida acá en la tierra, si tú quieres preservarla, la perderás. Serás ceniza. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esto ocurrió hace 2000 años atrás. El Señor mandó a Juan el Bautista, que preparó el camino a Cristo, y Cristo tuvo misericordia.
no vino a juzgar ni a destruir, sino que a salvar. Él vino a salvar. Y todo aquel que por 2000 años no ha querido arrepentirse de sus pecados será ceniza eterna. Entonces, aquí, en esta descripción de Malaquías 4, tenemos la descripción de la cuarta copa. El sol quemando al ser humano. Y el ser humano no arrepintiéndose, sino que tornándose ceniza y muerte. Y nosotros saltando de alegría, porque ha llegado la redención. Ha llegado el sol de justicia, nuestro Salvador. Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es nuestro sol. Él es nuestro sol. Y después la quinta plaga dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. La bestia va a tener un trono. Ese trono probablemente esté por Europa y Medio Oriente, ¿sí? Más adelante vamos a ver que van a levantarse 10 reyes en el mundo, y de esos 10 reyes 3 van a ser votados para levantar al anticristo. Probablemente entonces un trono que esté entre Medio Oriente y Europa y todo lo que está por ahí. Y dice que todo eso, su reino, se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tinieblas, así como hubo en Egipto y en la casa de Faraón, a tal punto que no lo toleraron más, no toleraron más las tinieblas, y están todos adoloridos, y están con úlceras, y no hay luz. No hay luz, ni luz eléctrica, ni nada. No sabemos bien cómo el Señor lo va a hacer, pero yo creo firmemente que esto va a ser literal, así como fue en Egipto. Va a ser terrible, la oscuridad, la ira de Dios manifestada en oscuridad, así como lo dijo Amós en el capítulo 5. Cuando habló del día de la ira del Señor, Amós habló refiriéndose precisamente a esta quinta copa de la oscuridad. Dice así: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el foso, como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. El día de Jehová. Sí. Parte de este día de Jehová, parte de esta ira de Jehová serán tinieblas, tal como lo describe la quinta copa de Apocalipsis. Tinieblas, oscuridad, porque el ser humano no quiso la luz, no quiso a Cristo. Entonces fíjense cómo hay justicia acá en cada una de estas copas. El ser humano no quiso la sanidad en Cristo, sino que quiso la sanidad en la marca. Tendrán úlceras malignas y pestilentes. El ser humano no quiso honrar a Cristo, sino que lo mató a él y a su novia. Entonces ellos tomarán sangre, y eso es justo, como dicen acá los ángeles del cielo, es justo que ellos tomen sangre. El ser humano no quiso la luz que es Cristo, el sol de justicia que es Cristo, entonces el Señor les dará el sol terrenal que los quemará, el sol terrenal. El ser humano no quiso la luz que es Cristo, por tanto el Señor les dará oscuridad. El quinto ángel derramará esta copa y habrá oscuridad, y no los salvará ni su luz eléctrica, ni todas las tecnologías, ¿no es cierto?, nuevas que traiga la bestia para conquistar el mundo. Nada de eso podrá contra los edictos eternos del Señor, porque el reino ha pasado a Jesucristo. El reino y el gobierno ha pasado a Él. Entonces, mis queridos, ¿qué aprendemos hasta aquí con las copas? Aprendemos lo que nos dice Pedro. Vamos a terminar con Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, que dice así del versículo 4 en adelante. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Y ya hemos hablado antes de que esto probablemente se refiere a los ángeles caídos prediluvianos que se juntaron con mujeres, ¿no es cierto?, y tuvieron sus hijos, los nefilim, los demonios. Y dice: si Dios no los perdonó, sino que los reservó para juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo impío, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot,
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, como nos pasa a nosotros. Hoy día estamos muy afligidos. Tenemos almas afligidas por ver tanta iniquidad. Le pasó también a Lot y Dios lo salvó. ¿Sabe entonces el Señor, y ojo acá, librar de tentación a los piadosos? A Noé, a Lot, el Señor te librará en el día de su ira. Cristo viene a salvarte. Pero también sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. El Señor sabe librar a los que temen su nombre y a los que realmente se duelen en el mundo actual con la injusticia que estás viendo y el pecado que estás viendo y la inmoralidad que estás viendo. Si tú te afliges y te dueles por eso, el Señor te librará como a Lot y como a Noé. Él te librará de las copas. Pero si no es así, el Señor también sabe reservar a los injustos para ser castigados en ese día. ¿Y qué significa eso? Que el Señor va, y vuelvo aquí al PowerPoint, el Señor va a reservar a los impíos. Vas a preservarlos para que vivan las copas. Va a haber gran parte de la población mundial, sí, que va a morir en sellos y trompetas, es verdad. Pero el Señor va a reservar a los más impíos para que ellos sean receptores de las copas. Entonces aquí no tiene ni una gracia sobrevivir a los sellos porque caerán las trompetas. Y no tiene ni una gracia sobrevivir las trompetas porque caerán las copas. ¿Y quién va a ser receptor de las copas? Los vasos de ira que Dios ha reservado para manifestar su poder y su justa santidad y destrucción. El Señor sabe reservar a los impíos para las copas. Entonces cuando tú veas que gente sobrevive, si no son de Cristo, el Señor los está reservando para los juicios que vienen. El Señor sabe reservar, así como reservó a Faraón y no lo destruyó con ninguna plaga. ¿Con qué destruyó el Señor a Faraón? Lo destruyó con un horrible juicio, donde él estuvo parado en el fondo del mar y vio como una pared de agua, un tsunami de agua, lo ahogó a él y todo su ejército en el mar. Asimismo, el Señor va a reservar al anticristo, a sus huestes, para el peor juicio, las copas. El Señor sabe reservar. Pero asimismo también, aliéntate tú, dice el Señor. Dice acá en su palabra, aliéntate tú, aliéntate, porque si tú te dueles con lo que está pasando hoy en día, si tú tienes un alma afligida, como Lot, afligía cada día su alma justa, si tú tienes esa alma afligida con los hechos inicuos que tuvo hoy día, el Señor te librará. El Señor está contigo. El Señor sabe librarnos de tentación y del día de la ira. Así que mis queridos, que esto nos ayude a caminar con temor reverente y con esperanza, que el Señor hará justicia, y predicando el Evangelio, porque no queremos que los demás se tornen ceniza, no queremos. Sigamos pregonando justicia como Noé, que era pregonero de justicia. Sigamos pregonando justicia y hablando al mundo. No te canses de predicar, no te canses de predicar. Que no te dé realmente ningún temor, y si tienes temor, llénate del Espíritu Santo cantando alabanzas y proclamando las grandezas del Señor. Llénate de Él, de su palabra en oración, para que puedas ser como Noé, como dice ahí el versículo 2.5, pregonero de justicia en estos tiempos donde la destrucción es inminente. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu justicia. Tú eres justo, tú das al ser humano lo que merece, como dice ahí en Lamentaciones 3. Tú los entregas al endurecimiento de acuerdo a la propia voluntad del ser humano. Eso no es injusto, eso es justo. Con nosotros has sido misericordioso, Señor, porque también nosotros merecíamos eso, que nos entregaras a nuestras propias concupiscencias. Pero resulta que nos has salvado por gracia, para gloria y alabanza de tu misericordia y del Hijo de Dios. Señor, queremos vivir para ti. Llénanos de ti, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Ayúdanos a ser pregoneros de justicia como Noé y a dolernos con la iniquidad de este mundo. No acostumbrarnos a la iniquidad de este mundo, sino que dolernos y afligirnos con la iniquidad de este mundo. Señor, que no nos endurezcamos viendo series y películas y matanzas. Señor, queremos dolernos con el pecado, no gozarnos con el pecado de la tele,
Señor, Señor, te rogamos realmente que nos renueves. Te rogamos que nos llenes de ti. Y te damos gracias porque tú sabes librar a tu pueblo. Tú nos librarás, así como a los israelitas libraste las 10 plagas y los libraste del mar. También a nosotros nos vas a librar. Gracias Jesús, porque tu retorno está cercano. Ayúdanos a perseverar, danos las fuerzas para escapar de las cosas que están por venir y ser hallados de pie ante el Hijo del Hombre. Amén.